Ahora, ¿qué es lo que hace que el recurso hidrobiológico que estamos explotando, cultivando, se haga susceptible? Bueno, hay factores propios y factores externos. Dentro de los factores propios, pues está la edad. Sí, generalmente los individuos de condición etaria pequeña, es decir, alevines juveniles, o que están en reproducción, se vean afectados. Bien, el sexo, en algunas condiciones las hembras son más propensas a sufrir enfermedades o se hacen más susceptibles. La condición fisiológica, lo que señalé ahorita con respecto al si están en estado reproductivo, ¿sí? Está en crecimiento, está el estado inmunológico del pez, si está suprimido por la acción de algún factor externo, por supuesto se inmunodeprime al individuo, o que exista predisposición genética. Algunos individuos han sido ya manejados desde el punto de vista genético para hacerse resistente a ciertos agentes etiológicos, ¿sí? Que originan enfermedades. Entre los factores externos pues está el manejo y el ambiente fundamentalmente. Sí, ya hemos hablado del manejo, ok. Allí está señalado claramente algunos factores que dentro del manejo pues van a afectar o van a hacer que los individuos se hagan susceptibles. Y en cuanto al ambiente, pues los factores climáticos son fundamentales. Los parámetros físicos y químicos del agua, especialmente variaciones bruscas, que es lo que señalé en algunas diapositivas anteriores. Los peces están capacitados para adaptarse, ¿sí? a modificaciones que son progresivas y lentas. Pero si hay una variación brusca, como la que generalmente ocurren en sistemas controlados, producto de algún descontrol, ¿no? Que pueda presentarse en algún momento, los peces no se adaptan, no tienen esa capacidad de adaptarse de inmediato y por eso se ven afectados. Ahora, pues los peces tienen mecanismos de defensa también, ¿no? Que les sirve de barrera, de escudo para defenderse ante la acción de estos agentes etiológicos, ¿no? Por ejemplo, la piel, ¿sí? O una inflamación en la piel, ¿sí? Eso hace que, si bien el organismo puede entrar, se inflame, como mecanismo de respuesta, se inflame y como para impedir que siga avanzando este agente etiológico. Y también la reacción inmune. Bien. En cuanto a las barreras protectores, en cuanto a la piel, perdón. Estas barreras protectoras pueden ser la mucosa, ¿sí? La mucosa que la piel genera o las branquias generan también. ¿Sí? Eso inhibe el establecimiento de la mucosidad que se genera ahí, el moco que se genera. Ustedes han tocado unos peces cuando los manipulan y cuando los tocan dentro del agua, el pez no tiene tanto moco. Pero una vez fuera, siendo manipulado, el pez empieza a generar mucosidad. El fin de esto es inhibir el establecimiento de un agente potencialmente patógeno. Las escamas son mecanismos de defensa. La epidermis y la dermis, la piel misma, son mecanismos de defensa. ¿Okay? Señalaba que la otra era la inflamación, el otro mecanismo en la inflamación se genera un color rojizo, hay hinchazón, ¿sí? Hay dolor y hay cierto aumento de temperatura en el área afectada. Esos son mecanismos de defensa que hace el organismo para evitar que el agente etiológico siga avanzando. ¿Sí? Porque cuando se incrementa la temperatura, hay una variación de temperatura en esa área. Y la idea es que por esa variación de temperatura el agente etiológico muera, ¿sí? Ok. Bueno, en cuanto a la reacción inmune, es la última, ¿ok? Es la última.
Bueno, hay algunas características que nos dicen que debemos aprendernos, que debemos manejar y que nos indican que cuando un pez se encuentra sano, ¿sí? Sano físicamente o fisiológicamente. Por ejemplo, una condición es que cuando usted trata de agarrar un pez, él muestra una reacción de fuga, ¿sí? Hay movimientos bruscos, ante movimientos bruscos, perdón, del agua que se genera, entonces él muestra una reacción de fuga. Cuando hay reflejos sobre el agua de algo, luz o sombras, él tiende a fugarse, o ante sacudidas de la misma agua, ¿no? Él tiende a fugarse. Eso se llama reacción de fuga. Otra condición, ¿no?, que nos señala que un pez está en condiciones de salud apropiada es el reflejo de la pupila. Si ustedes colocan un pez totalmente perpendicular y observan la pupila, la van a encontrar la van a encontrar de una manera. Si usted inclina ese pez hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, van a encontrar que la pupila gira. ¿Ok? Esto se denomina reflejo de pupila. Si el pez está muerto, usted lo acuesta de lado, lo pone hacia un lado, esa pupila no gira. Esta es una condición. El otro es el movimiento de la aleta caudal. Si ustedes por algún motivo tratan de tocar la aleta caudal, el pez tiende a huir. O sea, hace un movimiento de la aleta caudal. Y generalmente otra condición que se observa mucho, y ustedes lo manejan muy bien, es el color brillante de la piel, ¿no? Los peces sanos tienen un color brillante porque reflejan la luz del sol. Cuando están afectados por algún motivo, la piel se vuelve opaca. ¿Okay? Lo otro es el diagnóstico de las enfermedades. ¿Cómo se hace un diagnóstico de enfermedades? Lo primero que debemos hacer es observar los signos clínicos. Ya lo voy a detallar. Lo segundo que debemos hacer es observar la presencia de lesiones, ¿sí? Hay una respuesta, si hay una respuesta a un agente etiológico. Una respuesta física, no, por supuesto. Lo otro es una respuesta inmunológica. Y lo otro es la mortalidad. Ya se genera mortalidad. Ya deja de ser morbilidad, es decir, enfermedad, para presentarse mortalidad. Y si uno va a profundidad, puede detectar la presencia e identificar incluso al agente etiológico. De esa manera, estos 5 pasos son los que nos permiten a nosotros, como técnicos, como profesionales, diagnosticar una enfermedad. No podemos diagnosticar una enfermedad por sí, no es observar los signos clínicos. No, solo eso no. Ni que los peces están enfermos como tal, ¿no? Sí, presumimos eso. Pero para diagnosticar la enfermedad tenemos que seguir todos estos pasos hasta identificar, o mejor dicho, observar la presencia e identificar al agente etiológico. Bien, cuando hablamos de la observación de signos clínicos, hay signos físicos. ¿Sí? Hay signos físicos que podemos observar a simple vista. Un exceso de mucosidad, ¿sí?, que muestra como una apariencia opaca el individuo, ¿no? Hay una coloración anormal o cambios en la coloración, ¿sí? Hay erosión de la piel o en las aletas, nodulaciones subcutáneas, ¿sí?, lo que se llama white spot o presencia de puntos negros, ¿no?, también en la piel. Generalmente está asociado esto a tremátodos digeneos, ¿sí? Las branquias están inflamadas o erosionadas o pálidas, ¿sí? El abdomen está inflamado, ¿sí? Ascitis, sangre o por líquidos. El ano puede estar hinchado o enrojecido, y en muchos casos se observa que los ojos están salidos, lo que se conoce como exoftalmia. Bien, esos son los signos clínicos, ¿no? Ahora, cuando hay morbilidad, ¿sí?, que ya hay presencia de lesiones, la respuesta que se observa es el aumento en el flujo de sangre. Hay hipersecreción de moco en la piel, en las branquias, ¿sí?
movilización de células inflamatorias, eso ya se observa a nivel microscópico, producción de pus, pérdida de líquidos y electrolitos y movilización de la inmunoglobulina. Cuando hay respuesta inmunológica, algunos peces no logran el equilibrio como tal, ¿no? No logran el equilibrio osmótico y por supuesto hay una respuesta inmunológica negativa, el individuo que es el que aprovechan los agentes etiológicos. Bien, el otro por supuesto ya lo señalé, la mortalidad y la presencia e identificación del agente etiológico. Algunas medidas que podemos considerar como preventivas, ¿no? En lo posible, mantener una vigilancia permanente sobre los factores de calidad de agua, ¿no? Factores físicos y químicos. Sí, en lo posible, si hay alguna variación, tratar de acondicionarlos, de llevarlos al equilibrio. Evitar la entrada de agentes patógenos cuando hay ingreso de organismos hidrobiológicos nuevos, hay que hacerles una cuarentena, ¿ok? Evitar el uso de, yo creo que lo digo más adelante, pero bueno, por si acaso no lo digo, recordé ahora, es evitar el uso de implementos de artes de pesca y de manera no apropiada de un sector a otro. Me explico, del sector de reproducción, los mismos implementos sean utilizados en el sector de levante o en el sector de engorde, ¿sí? Hay que, si no hay otra cosa, si no tenemos muchos implementos de esta naturaleza, de estas artes de pesca, pues tenemos que aplicarles algún lavado para evitar que si en reproducción hay algún pez enfermo, me vaya a afectar el sistema de alevinaje o de levante o de engorde. Perfecto. Filtrar el agua en lo posible, ¿sí? Que llegue al cultivo. En el caso de pozo profundo, por supuesto, esto no aplica. Eliminar hospederos intermediarios, por ejemplo, los caracoles, por ejemplo, las garzas, ¿sí? Tratar en lo posible eliminar esto, ¿no? El ingreso. Sin embargo, pues en cielo abierto esto no es tan efectivo, ¿no? Pero hay que tratar. Otras medidas preventivas es alimentar si se alimenta con organismos vivos, tratar de que estos organismos vivos no estén afectados, ¿no? Infectados mejor. Fortalecer a los peces con alimento balanceado, de buena calidad. Manejar buena calidad de agua. Evitar el estrés en los peces. Y en lo posible, ya en granjas, que es lo que hacen en granjas en los países desarrollados, es manejar buena genética, ¿ok? En Chile lo han logrado con el crecimiento de los salmones, pero aún no han avanzado a la etapa de la genética para crear cepas resistentes a agentes etiológicos. Están en eso, trabajando en eso. Bien. Y en ciertos casos se puede inmunizar con vacunación. Esto es importante. Los países desarrollados realizan esto. Frecuentemente realizan vacunaciones para tratar de darle cierta inmunidad a los peces sujetos a cultivo o a los organismos hidrobiológicos sujetos a cultivos. Bien, durante el cultivo se pueden hacer algunas prácticas para minimizar la acción de enfermedades, la presentación de enfermedades. Por ejemplo, realizar cuarentena en estanques que estén afectados, ¿sí? Aislarlos totalmente. Otra cosa es que previamente se puede dividir la granja en sectores, ¿sí? El sector de reproducción, el sector de alevinaje, el sector de levante de alevines, el sector de engorde y el sector ya de final, ¿no?
si hay planta de procesamiento, el sector de procesamiento, aparte, dividir todos esos sectores. Desinfectar las artes de pesca, lo señalé anteriormente, ¿sí? Mantener bajo control las poblaciones silvestres que puedan llegar, ¿sí? Tanto de peces como reptiles, como aves. Eliminar planteles de reproductores que puedan estar enfermos y que me constituyen una fuente de diseminación de manera vertical, padre a hijo. Durante el cultivo también se puede optimizar condiciones de cultivo, mantener una observación constante del comportamiento de los individuos, realizar monitoreo de calidad de agua, realizar rutinas sanitarias. Bueno, allí señalo algunas prácticas que se pueden hacer, ¿no? En esta diapositiva. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, remover peces moribundos o muertos y disponerlos adecuadamente. No lanzarlos al monte porque entonces podrían venir aves predadoras, los consumen, se contaminan y estas aves predadoras luego ir a nuestros estanques y contaminar. ¿Okay? Ahora, ¿qué prácticas que podemos hacer previos a un tratamiento, ¿no? Ya se ha presentado alguna morbilidad o mortalidad, entonces debemos aplicar un tratamiento, ¿no? Primero, por supuesto, esto lo conocemos, ¿no? La cantidad de peces que tenemos en el estanque, en el estanque afectado o en los estanques afectados, la edad, el estado etario y qué tipo de explotación estamos haciendo, ¿no? También es importante también conocer al momento de considerar qué tipo de de medicamento vamos a utilizar, conocer el pH del agua, la dureza, alcalinidad y temperatura del agua. Porque algunos medicamentos me dicen que debo observar eso, ¿ok? Conocer la especie, el estado fisiológico, la edad. En cuanto a la droga hay que conocer la concentración, el porcentaje del principio activo, la tolerancia, la dosis, la residualidad que pueda tener, en cuánto tiempo se me puede ir del sistema, ¿sí? Y la manera de emplearlo, ¿no? de suministrarlo. Y por supuesto, a todo esto, yo creo que debía haberlo señalado al principio, nosotros antes de esto debemos diagnosticar la enfermedad, es decir, conocer e identificar el agente etiológico, ¿sí? Para saber qué vamos a hacer o qué tratamiento debemos hacer. En esta diapositiva presento algunos signos y síntomas que pueden ser, que nos podrían dar alguna ayuda para determinar una posible causa de enfermedad, ¿okay? En los peces. ¿Qué signos se pueden presentar cuando hay enfermedad contagiosa, cuando hay asfixia, cuando hay intoxicación? Allí no recuerdo de dónde tomé esto ahora, no aparece la cita allí. Yo creo que ha sido recolección de algunos autores, pero bueno, se me pasó por alto eso, ¿ok? Unos signos que se pueden observar difieren con respecto a los otros, ¿no? Con respecto a otra fuente, a otra manera de presentarse una enfermedad. Sí, me explico. Una enfermedad contagiosa, los signos que se observan generalmente, algunos son parecidos, pero la mayoría son diferentes, ¿no? Sí, lo leen ahí con calma, por favor, y lo van analizando bien. Otras definiciones que son importantes conocer es qué es infección y qué es infestación. Cuando se habla de infección y cuando se habla de infestación. Infección es la contaminación con respuesta inmunológica y daño estructural de un hospedero causada por un microorganismo patógeno. Es decir que existe invasión del hospedero y en este se da una lesión tisular
eh, em, por, por la misma acción del patógeno o porque este patógeno produce alguna sustancia que afecta a los diferentes órganos o las diferentes células de diferentes órganos, ¿sí? O ambos a la vez. Esta infección puede darse localizadamente, ¿sí? O puede ser generalizada, sistémica, ¿ok? Otra definición de infección es la presencia de un microorganismo potencialmente dañino para el hospedero, ¿ok? Generalmente esto está dado por microorganismos que no son tan visibles a simple vista. Perdón, por organismos que no son tan visibles visiblemente, ¿no? Por eso se llaman microorganismos. Disculpen esa redundancia allí. Bien. El otro término es infestación, ¿no? Les había dicho que es la invasión de un organismo vivo por agentes parasitarios externos o internos también, ¿no? Entonces, en conclusión, en la infección, en ambos, mejor dicho, infección e infestación, hay agentes potencialmente, ya no son potencialmente patógenos, ya son agentes patógenos. En el caso de la infección, el agente patógeno se reproduce dentro del organismo y causa la muerte del hospedero, ¿sí? En el caso de la infestación, generalmente no se da la muerte, porque el huésped, que viene siendo el parásito, va a vivir a expensas de este hospedero. Entonces no lo debe matar, ¿ok? Pero en algunos casos los mata. Otro término que hay que definir aquí en este tema es patología. Patología no es otra cosa sino el conjunto de síntomas que se pueden observar de una enfermedad, ¿no? Enfermedad, de manera sencilla, es enfermedad. Y desde el punto de vista etimológico, pues tiene su definición. Sin embargo, aquí vamos a señalar de manera breve qué son los daños que se observan en los tejidos del hospedero. Se puede manifestar en estos daños o en los tejidos una inflamación. Puede haber hemorragia. De hecho, se debe presentar una morbilidad, claro, por supuesto, con posible mortalidad. También se puede observar incremento tanto en el número como en el tamaño de las células. ¿Okay? Las causas de una patología, es decir, la etiología. Desde el punto de vista de la definición, pues etiología no es otra cosa sino el elemento capaz de causar una enfermedad. No es correcto decir que es el origen de la enfermedad. ¿Okay? Tenemos aquí otros términos que hay que definir, que son importantes en considerar, conocer, y son importantes en este tema. Uno es morbilidad y el otro mortalidad. El primero pues está referido sencillamente al porcentaje de individuos enfermos en una población, individuos que están mostrando algunos signos y síntomas de algún proceso patológico que les está afectando. Muy bien. Y el otro es mortalidad, que está referido a los porcentajes de individuos muertos en una población, ¿sí? Por cualquier motivo. Hay otros dos términos más que debemos conocer, que uno es plasia y el otro trofia. El plasia pues está referido a generación, ¿sí? Y tiene dos acepciones posibles, uno hiperplasia y el otro neoplasia. Hiperplasia se refiere pues al aumento en el número de células en un tejido u órgano, aumento en el número de células.
lo que resulta en un incremento en su tamaño. Este proceso puede ser de origen fisiológico o de origen patológico. Un ejemplo de origen fisiológico, pues el caso de las mujeres embarazadas o durante el embarazo, las mujeres generalmente tienden a tener un aumento en el tejido glandular de la mama. Bien, otro ejemplo en el caso de los hombres es cuando hay un esfuerzo físico continuado. Este esfuerzo físico tiene como resultado un incremento en el tamaño de los músculos, ¿sí? En el tamaño de algunos músculos, ¿sí? O de los músculos que se están ejercitando. Neoplasia, otro término, se refiere a la formación de nuevos, neo es nuevos, de un nuevo, de nuevas células, ¿no? Crecimiento de tejido, nuevo crecimiento de tejido, que puede ser benigno, es decir, no canceroso, o maligno, canceroso. Las neoplasias generalmente son el resultado de un crecimiento descontrolado de células que generalmente dan origen a tumores. La neoplasia puede ser resultado de mutaciones genéticas o de otros factores que generalmente alteran el ciclo celular normal en un individuo. Okay. Ahora, trofia, referido a tamaño. La acepción que frecuentemente se conoce en este caso es la hipertrofia. Y la hipertrofia no es otra cosa que el aumento del tamaño de las células en un tejido u órgano, lo que conlleva un aumento de su tamaño. ¿Okay? Ahora, al aumentar las células, por supuesto, aumentará el tamaño de ese órgano, como la esplenomegalia en los peces o en otros organismos, ¿no? A diferencia de la hiperplasia, la hipertrofia implica un aumento en el número de células y se refiere a que crecen, y la hipertrofia también se refiere se refiere a células que crecen en tamaño. ¿Okay? Número de células y aumento de tamaño. Un ejemplo común en este caso de hipertrofia es el aumento que se da en el músculo cardíaco como respuesta a un esfuerzo físico intenso, ¿no? O un esfuerzo físico intenso. Bien. Ok, y ya para finalizar, pues dejo aquí unas reflexiones, ¿no? El hecho de hallar un agente parasitario en la superficie externa o interna de los peces no indica necesariamente enfermedad parasitaria, ¿no? Eso lo define la carga parasitaria. Si hay una alta carga parasitaria, pudiera presentarse un proceso patológico. Pero si no, ya como lo dije anteriormente, los agentes etiológicos van a estar presentes siempre en los medios, ya sea en el aire, en la tierra o en el agua. En el ambiente, en pocas palabras. Hay que establecer una relación de signos, lesiones, mortalidad, capacidad productiva y otras consideraciones que nos sirvan para evaluar esto en el sistema de producción. ¿Okay? Otra reflexión es que en un sistema de producción piscícola las enfermedades son producto de desequilibrios en complejas interacciones entre los hospederos, los agentes etiológicos y el ambiente. Bien. Por tanto, recuerden ustedes que yo dije, si se rompe ese equilibrio, los hospederos se hacen susceptibles. Los agentes etiológicos se hacen patógenos. ¿Sí? Dejan de ser potencialmente patógenos, empiezan a ser patógenos, porque aumenta la virulencia. Y el ambiente se ve afectado. ¿Okay? Por lo tanto, caracterizar el comportamiento de las enfermedades parasitarias
implica información sobre estos tres grandes campos. Yo estoy haciendo aquí ya énfasis en enfermedades parasitarias, pero también puede ser considerado para enfermedades bacterianas o fúngicas. Y aunque los virus pues, son considerados un poco más especiales en estos procesos patológicos por la significancia que representan, también pudieran ser incluidos en estas reflexiones, ¿no? En consecuencia, el enfoque terapéutico y unilateral debe revisarse como tal. Otra reflexión es que los agentes patógenos, entre ellos los parásitos, han evolucionado de manera simultánea con los hospederos desde un inicio de la vida. Eso lo señalé. Han coevolucionado, se llama eso, coevolución. Lo cual permite señalar que estos agentes siempre estarán presentes mientras existan hospederos. Van a coexistir ambos de una manera equilibrada, mientras las condiciones sean favorables a los hospederos. Cuando las condiciones no son favorables, se rompe el equilibrio, este agente etiológico que inicialmente es potencialmente patógeno, que inicialmente es facultativo, se torna patógeno y afecta al hospedero. El hospedero se hace susceptible y el patógeno lo afecta. Bien, muchas gracias. Vamos con la segunda clase.